Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial de aplicación a la base de datos. A continuación vamos a escribir lo que es metadatos. Como una breve introducción a metadatos tenemos que metadatos consiste en un conjunto de atributos o elementos necesarios para describir un recurso determinado, que este a su vez funciona como identificador de los materiales digitales diseñados. Para ello tenemos estándares que deben seguirse en la descripción de los objetos de aprendizaje y de información. También se dice que el término metadato viene de la palabra griega que significa junto a, con, después o siguiente. Ya, en lo que respecta a metadatos, como definición tenemos que metadatos se relacionó inicialmente con el campo de la bibliotecología, actualmente se ha extendido a los recursos digitales. Fue acuñado por Jack Myers en la década de los 60 para describir conjunto de datos. También, metadatos se define literalmente como datos acerca de los datos. En el caso de un SRI, son datos referentes a las propiedades y atributos de los documentos. En la mayoría de los SRI tradicionales, los metadatos se almacenan en registros de base de datos y ficheros separados de los documentos. Ya, en eso también tenemos lo que son metadatos long. ¿Qué son los metadatos long? Son aquellos que se estructuran en una jerarquía en árbol. El nodo raíz corresponde al documento que se está describiendo y suele recibir el nombre de long. Tenemos lo que son funciones de los metadatos. Los metadatos tienen que ser como objetivo para describir un documento en una colección, proveer de múltiples vías, una particularidad para obtenerlo y poner su contenido en contexto con otra información, tanto en el entorno bibliotecológico, donde se almacenan en catálogos y describen documentos físicos para ayudar a su búsqueda, como en el contexto digital. En lo que tenemos la utilidad de los metadatos, tenemos que, dependiendo del tipo de datos con el que trabajemos, las operaciones que deseemos realizar con ellos, los metadatos correspondientes serán más o menos necesarios, pudiendo ser prácticamente irrelevantes o bien complementados, imprescindibles. Como por ejemplo, si se trabaja con una única capa y gran parte de la información que ésta contiene no va a emplearse para la realización de operaciones. Los metadatos son menos necesarios que si se da un uso más intenso a los datos. Y en algunos casos, incluso si carecemos de metadatos, resulta posible interpretar correctamente los datos, como sucede si trabajamos con un modelo digital de elevaciones y valores de elevaciones en metros. Ya, garantizar el uso correcto de los datos. ¿Cómo sería esto? Pues aquí tenemos uno de los beneficios más importantes que proporcionan los metadatos, lo cual estos aseguran que los datos espaciales son empleados de forma adecuada. Los datos espaciales, como muchos otros datos, son creados habitualmente para un determinado objetivo, y este objetivo no ha de ser necesariamente evidente o contenerse como tal en los datos mismos. En esto, para garantizar el uso correcto de los datos, tenemos 3 puntos importantes, lo cual el primero corresponde a un organismo que crea un juego de datos con los ejes de las principales vías de una ciudad, donde estos datos se emplean para labores de mantenimiento, de tal modo que faciliten la localización de las señales viales en la realización de inventarios. El otro punto es donde se crea un organismo para un juego de datos con los elementos de la red, de alcantarillado, tales como tuberías, bombas, entre otros. Y esto durante muchos años no se actualiza. Y un tercer punto, tenemos que una compañía mantiene registros de límites aproximados
de las parcelas catastrales de una zona. Como otro punto tenemos facilitar la gestión de los datos. Las funciones anteriores ponen de manifiesto la utilidad e importancia de los metadatos en un contexto reducido en el que un individuo o pequeño grupo trabajan con ciertos datos. También tenemos características de los metadatos. Los metadatos pueden ser variados en sus características como los propios datos de los que los acompañan. Algunas características resultan de interés de tratar son las siguientes: contenido de los metadatos, granularidad de los datos, forma de almacenamiento. Los contenidos de los datos son los valores que pueden incorporarse a los metadatos. Son muy abundantes, tantos como tipos distintos de información. Se consideran necesarios registrar respecto a un dato geográfico particular. Herramientas para crear metadatos. Tenemos editores de texto, formularios. A continuación les voy a explicar lo que es editores de texto. Los editores de texto pueden almacenarse en ficheros de texto de plano y por lo tanto pueden editarse en cualquier programa que permita la creación e edición de tales ficheros. Los formularios. A partir de una definición de campos como la anterior, se pueden desarrollarse herramientas más elaboradas que se representen de interfaz gráfica, con distintas cajas de texto o listas desplegables. Estas aplicaciones, además de ser más agradables para los usuarios, permiten incorporar elementos valiosos en el proceso, evitando que en el campo se introduzcan valores incorrectos o avisando al usuario en caso de que un campo pueda presentarse un valor sospechosos. Utilidades. Existen aplicaciones que no se emplean directamente para introducir los valores de los metadatos, pero que pueden intervenir en el proceso. Herramientas de creación automática de metadatos. Algunos de los valores que se incorporan a los metadatos pueden extraerse a los propios datos. Para ello, el proceso de creación de metadatos puede automatizarse en cierta medida y existen aplicaciones específicas diseñadas para diseñar esta tarea. El uso de las herramientas automáticas no se limitan al momento de la creación de los datos, sino que también puede emplearse durante la actualización de estos. Si se actualiza un dato empleado un SIG, este puede estar conectado con la aplicación de la creación automática de datos y lanzar esta para que pueda volver a ser analizado el dato y actualizar los metadatos inmediatamente.